Bienvenidos al segundo capítulo de En la Brecha y hoy vamos a hablar un poco de un evangelio que va más allá y es transformador, ¿no? Entendemos que como hijos de Dios, hoy por hoy ese mensaje es el que nos sana, el que nos transforma y el que nos libera. Y un poco pensando en eso, yo me remontaba un poco atrás porque siempre hay alguien que recibió el evangelio a través de una persona. Y compartir esto ha sido tan trascendente en la vida de la iglesia, tan trascendente en nuestros corazones, que no nos dimensionamos a veces hasta dónde llega. Capaz que fue tu abuelo, tu papá, algún familiar, o vos del que recibiste el mensaje de primera mano, y a través de eso transformó tu vida, sanó tu corazón, transformó tu familia. Y eso es lo trascendente de hablar del evangelio de Cristo. Un Cristo que es trascendente en nuestra vida y no solamente eso, sino que va a otras generaciones, ¿no? Me imagino mucha gente que haya recibido el mensaje a través de Carlos Anacondia en esas campañas multitudinarias y un poco pensando en eso, hoy muchas de esas personas que me tocan conocer son pastores. Y como un mensaje transformador cambió, sanó y dio propósito a personas, ¿no? Sabemos que Jesús cuando entra en nuestra vida nos transforma por completo. Entonces, hoy en La Brecha me toca compartir también con amigos que sé que están trabajando en esto y nada. Gonza, ¿cómo estás? Amigo, muchas gracias por estar acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Agradecido porque pueda venir. No, gracias a vos por invitarme. La verdad que muy expectante y nada, muy lindo poder estar acá con todo el equipo. Y Caleb, alias Toto, El Toto. con amigo. También un privilegio poder compartir con ustedes. De verdad son dos personas que admiro un montón, así que voy a disfrutarlo mucho. Así que bueno, un poco hablando de esto del evangelio, yo sé que ustedes están muy cerca de esto también. ¿Y cómo han vivido, cómo fue también ese evangelio que transformó sus vidas? ¿Arranca el Toto? Arrancamos. Arranca. Bueno, por ejemplo, a mí en lo personal, yo conocí al Señor por mi papá. Mi papá y mi mamá iban a la iglesia, entonces yo nací en un hogar cristiano. Pero justo fue tocarlo de una forma personal a Dios, no tanto por mis padres, sino por cómo es mi relación con Dios. Entonces, en esto de cómo conocí el evangelio y fue yo disponerme a querer conocerlo. Porque está bien, a mí lo que me pasaba era esto, que no... Yo siempre creí que Dios existía, que Jesús existía, todo lo que hizo Jesús por mí, pero yo lo escuchaba de oídas, por mis papás, por las personas que me querían mucho y oraban, pero no yo, de mí salía el querer conocerlo. Fue hasta que me golpeé contra la pared y tuve que yo decidir conocer este evangelio. Claro. En otras palabras, conocer a Jesús. Entonces, en mi caso fue así, fue un hogar cristiano, pero yo en un día determinarme a yo querer conocer más. Claro. Me encanta. Bueno, en mi caso es parecido. Me encanta porque los cristianos decimos de cuna cristiana, ¿viste? Sí. No sé qué significa eso, pero la cuna decía Jesús te ama, algo así. No sé. Nací en la iglesia, ¿viste? En una reunión de oración un martes a las 8 de la noche. No, pero yo también nací en una familia cristiana y es tal cual dice Toto. Creo que algo que nos pasa a los que nacemos en un hogar cristiano es que en un momento de tu vida hay un quiebre, hay un momento en el que dejas de tener una fe heredada y empezás a tener una fe propia. Ya no es el Dios de tus padres, sino es tu Dios personal, ¿no? Sí. Relacional. Me encanta que Dios es un Dios generacional, que es el Dios de Abraham, pero también de Isaac y también de Jacob. Y con cada uno tuvo un trato distinto, entonces creo que con nosotros, aquellos que nacemos, para mí es un privilegio haber nacido en una casa, en un hogar cristiano, pero sí tiene que haber un punto en donde vos lo conocés de primera mano, vos tenés tus propias experiencias con Jesús. Y en mi caso fue aproximadamente a los 17 años, entre los 16 y 17 años, que decidí conocer a este Jesús que había aprendido desde toda la vida, de la escuelita dominical en la adolescencia. Pero ahí yo decidí no solamente conocerlo, sino vivir por su causa, ¿no? Y abrazar el llamado que él tenía para mi vida. Entonces, es tal cual. Uno puede vivir una fe heredada, pero cuando esa fe de tus padres pasa a ser personal, creo que ahí es donde el evangelio comienza a tener relevancia en la vida de uno. Entonces, en mi caso fue ese. Claro, sí, yo me acuerdo que para siempre mi vieja me comentaba que
¿Vos igual? ¿Vos eres cristiano? Yo cuando llegué, mi mamá aceptó a Jesús. ¿vale? O sea, yo vine en la panza agitándome. Bien. Mi mamá decide ir a raíz de todas unas ciertas situaciones que suceden ahí, acercarse a Cristo allá en Tandil, y después cuando venimos acá a Trelew, bueno, ahí también fue como profundizar, y después fue el camino también, pero fue como también debe haber sido como a los 17 más o menos, que realmente hubo un encuentro, creo yo, en la profundidad. Ya lo conocía, de hecho, yo acepté a Jesús, si lo digo, ya se va a denotar mi edad, ¿no? Pero con el payaso Corneta. El payaso Corneta era un... O sea, sí, amigo, yo lo conozco. Pero bien. Yo tenía los cassettes después de más de grande, pero fue ahí donde conocer a ese Jesús fue a los 17. De repente encontrarme con, wow, fue una manifestación del Espíritu Santo que me golpeó tan fuerte que no era simple, o te ibas o te quedabas. O sea, o decías realmente, porque te das cuenta que el desafío era grande también. Entonces era como pensarlo de esa manera, decir, ok, no, yo estoy para esto, estoy acá. O sea, ya, viste, cuando uno dice, siempre se habla del evangelio, de la iglesia como una mafia, ¿no? Una vez que entras no puedes salir más. Sí. Y una vez que te entregaron a Cristo, creo que ya hay como algo que te conecta, porque alguien decidió decir, bueno, la vida de Lucas, la vida de Caleb, la vida de Gonza, cada uno de los chicos, pum, a Cristo. Y ahí como que arranca una conexión más profunda también, por decir, bueno, ya nací acá, estoy acá, quiero conocerte más. Y pensando en esto es cómo hoy nos toca vivir un evangelio que nos toca hacerlo dinámico, también por el trasquín, ¿no? Si venimos todo el tiempo embalado, y nos toca vivir un evangelio que sea dinámico en el sentido de poder entender de que Dios está en todos lados. Y compartir a Dios también en todos lados. ¿Cómo ven eso? Me encanta algo que dijiste al principio, y un poco para conectarlo con lo que veníamos hablando, de que cuando uno comparte el evangelio y una persona decide creer en Jesús y hacer a Jesús parte de su vida, eso no solamente transforma una vida, sino que está transformando generaciones. Sí. Yo estoy en los caminos de Dios porque mis papás decidieron comprometerse a caminar con Jesús en su vida, porque mi abuelo se comprometió, y así. Entonces, el hecho de saber de que nosotros tenemos hoy en día la responsabilidad de compartir esa buena noticia que un día transformó mi vida o la vida de mi familia, lo hace volver una responsabilidad, pero entendiéndolo como lo que realmente es, ¿no? Saber que lo que yo tengo para contar, para comunicar, puede transformar la vida de alguien, que es el evangelio, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando vos entendés eso, no hay manera de no hacerlo dinámico, no hay manera de que esto se vuelva un estilo de vida, y de que no la gente que todavía no conoce a Jesús no lo vea como algo, como una secta, ¿entendés? Como algo raro, como algo antiguo, sino que el evangelio sigue siendo lo más relevante al día de hoy. Entonces, me encanta eso, que no solamente tenemos la responsabilidad de comunicar el evangelio, sino también hacerlo de una manera relevante, que llegue y que conecte con las nuevas generaciones. Entonces, esto me encanta lo que decís, Lucas, hacer el evangelio algo dinámico. Creo que para eso primero uno tiene que experimentarlo a nivel personal. Sí. Uno no puede vivir de una manera religiosa, una manera que se acostumbra o que se amolda a esta es mi iglesia, este es mi pastor, y amoldarlo de una sola manera y listo, solo eso, sino como decimos, Dios está en todos lados, el evangelio se vive cada día. Y cuando vos entendés eso, esa revelación de Cristo te hace compartirla, ¿no? No sé Toto, qué... Bueno, me parece muy loco eso que decías porque, por ejemplo, a mí algo que me cambió toda la forma de ver esto de salir a evangelizar, el evangelismo o el evangelio, que en sí es lo mismo, es cuando Jesús dice en Lucas 19:10, que dice, lo compartí, me acuerdo, en la reunión que tuvimos con adolescentes hace 2 fines atrás. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Muy bien. Es la historia de Zaqueo. Sí. Y viste que Zaqueo es como que en realidad él lo estaba buscando, pero termina la historia diciendo eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y ahí mi forma de ver el evangelio cambió. Porque no es solo ir y decirle a la persona, ¿querés ser salva? E ir a buscar. Jesús vino a eso, a buscarnos. Bueno, ya el simple hecho de hacerse carne fue venir a buscarnos. Pero ahí mi visión cambió. Y esa, como decía Gonza, es la forma de conectar con las nuevas generaciones, conectar con las personas. Me parece muy loco porque 17 años. 17, yo 18. Pero como que todo en esa edad, ¿viste? Es como que la adolescencia se hace una etapa bastante
muy frustrante en un montón de cosas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar el evangelio con esas personas, con los adolescentes? Con todos, pero quiero hablar con los adolescentes, es demostrar un evangelio que los va a buscar. Que sí, un evangelio justo. cercano, es porque... Sí. Sí, sí. No, justo eso. Ayer a la noche, antes de dormir, estábamos viendo ahí un video era un blog en realidad, pero de una conferencia en Guatemala, Hechos 29, es Juan Diego Luna, no sé si lo conocen. Sí. Pero él está hablando con, creo que era Itiel y Andrés Speaker, y él dice, con este evento yo le apunto al de 17 años, porque entre los 17 y los 18, mientras que una persona pasa de la secundaria a la universidad, se están definiendo muchas cosas. A veces pensamos que es en la preadolescencia, que también tiene sus decisiones, pero una persona o se radicaliza por Jesús, o se vuelve una persona como, bueno, voy a la iglesia, participo. Entonces, dice, nosotros en el evento le apuntamos a esa... Obviamente es un evento para todos, pero en nuestra mente está la persona de 17 años, y creo que es eso, ¿no? Que en esa etapa uno empieza a madurar en algunos aspectos y toma una postura. O me aferro 100% a Jesús, o bueno, o soy alguien que simplemente simpatiza. Pero me encanta que no estamos llamados a simpatizar con Jesús, sino a dar la vida por Él. Y creo que eso te tiene que apasionar, ¿no? Sí, a mí me pasa, por ejemplo, justamente esto. No, se habla de que muchas de las decisiones, que las consecuencias por decisiones se establecen en la adolescencia. O sea, muchas de las decisiones que tomamos nos van a acompañar toda la vida. Sí. O sea, sean ya, vamos a lo más profundo, pecados por ir los peores. No es que, digamos, Dios nos limpia, nos sana eso, pero van a ser cosas también que carguemos, o sea, que también va a ser nuestro mensaje, pero a la vez también va a ser algo que lo vamos a llevar. Decisiones de lo que hagamos o no hagamos en la adolescencia va a impactar en la juventud. Sí, ahí Toto dijo algo muy bueno, que dijo cómo hacemos para conectar con las nuevas generaciones, ¿no? Y algo que a mí me encanta es, y me encanta que su iglesia también lo entienda así, que los jóvenes no son el futuro de la iglesia. Los jóvenes son la iglesia, son el presente, son parte. Entonces, cuando en una iglesia eso es una base, creo que es más fácil, nosotros que quizá trabajamos en áreas juveniles, es más fácil hacer iglesia cuando la iglesia entiende eso, de los jóvenes no son, bueno, ellos son el futuro de la iglesia, el día de mañana, sino que son el presente. Y creo que ahí todo se vuelve más fácil, ¿no? Sí, se hace algo activo esto, lo dinámico. No es decir, bueno, no sé, cuando terminemos tal etapa, cuando pasen tantos años, ahí vamos a poder explotar todo el potencial. Es que yo te lo llevo a la práctica. Hoy yo te digo, en Centro de Alabanza, por ejemplo, saquen a todos los pibes, los que tienen entre, no sé, 15 y 30 años, 35. Sáquenlos un domingo que, no sé, viajaron todos, no sé. ¿Cómo hacemos iglesia, no? Porque al menos en nuestra iglesia nos pasa. La mayoría de voluntarios, de personas que sirven, que están trabajando, sirviendo, liderando equipos, son gente en ese rango de edad. Entonces es porque son el presente de la iglesia. Obviamente no se trata de una edad u otra, pero es una parte fundamental, una columna de la iglesia, ¿no? Me pasó muy literal, porque me acuerdo cuando teníamos este viaje como congregación, los de Chiloé, que nos íbamos todos los jóvenes. Uno de los viajes fue, creo que el tercero, fuimos con adolescentes. Así que todos los jóvenes y adolescentes nos fuimos para Chiloé. Como 150 personas fuera. Sí. Manos. Y entonces después, imagínate, la reunión no es que pierde algo ni nada, no estamos diciendo eso. No. Pero sí, como dice Gonza, es como el presente que es activo y está todo el tiempo expandiéndose. Y ahí te das cuenta de cómo también de nosotros como jóvenes vemos que el evangelio sana y que el evangelio es esto, dinámico. Porque todo el tiempo alguien, fin de semana, alguien nuevo. El otro fin de semana, otro nuevo. ¿Pero por qué? Porque para mí el evangelio cuando se hizo dinámico en mi vida fue porque yo sé que esto, como decíamos, Dios está en todos lados. Bueno, yo tengo que ir al trabajo, tengo que ir a comprar algo, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a hacer esto. Es como decía vos, yo no tengo otra cosa que vivir por Cristo. Entonces, reflejar a Jesús en lo que sea. En todo. Sí. Sí, creo que es una parte fundamental hoy por hoy. O sea, el entender que es el mensaje que damos y es lo que vivimos también. Porque, o sea, el Cristo, yo pensaba en esto, ¿no? Era el misterio que hablaba Pablo, ¿no? El Cristo que murió, resucitó, ascendió a los cielos y fue recibido con gloria. Hoy es el que habita en nosotros y hoy es el que nos perdona los pecados, nos sana, nos restaura. Pensaba un poco también en Isaías 61 también. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O
O sea, compartir el Evangelio hoy por hoy se me hace que es ya una norma en nuestra vida, ni siquiera tal vez hablándolo, sino con acciones claras. Creo que Sí, también hay un dinamismo. Es la naturaleza de Cristo, ¿no? Digamos, Cristo, él es la vida, entonces es imposible que el evangelio no sea dinámico. La buena noticia es Él, es que Él vino, de que Él vive en nosotros, de que Él va a volver por nosotros, entonces es imposible que eso no sea dinámico y me encanta que es como dice, es vivirlo con naturalidad, teniendo la convicción correcta y dándolo, conocerlo y darlo a conocer, ¿no? Creo que esa es la clave para entender cómo vivir un evangelio dinámico. Esto de las acciones, literal lo podemos ver en Jesús. A ver, tiene su momento el sermón del monte, el sermón del llano, cuando él predica. Pero después son estas acciones. O ir a tal lugar, o bueno, la de saqueo. Hoy voy a ir a comer a tu casa. Así. Entonces, con acciones, él mostraba que el reino de los cielos había llegado. Entonces, para mí, cuando vemos así el evangelio, o el evangelismo, que el evangelismo es dar a conocer el evangelio. Cuando lo vemos de esa forma, es como que da mucho más fruto. Y otra cosa que lo he podido ver, se disfruta más. Sí, total. ¿Por qué digo esto? Porque si no, después es como que estás pendiente en que a ver cuántos se salvan. A ver si alguien aceptó a Jesús. Y a ver, está bien que queremos que la familia sea grande, pero en realidad, cuando nos enfocamos en hacer buenas acciones, en reflejar a Cristo, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Así pasó conmigo y así pasó con muchas personas que conozco. Sí, ahí parece que venía esto y pensaba mucho en, bueno, ahora hace poco vinieron unos galeses y nada, me mostraron por ahí una forma, eran pentecostales puros, o sea, era fire, todo Puro fire. fuego. Era, sí. Y me gustaba mucho cómo lo demostraban. O sea, no escatimaban en el momento de decir, hay una persona con una pierna rota ahí en el medio de la calle, boom, vamos y oramos. Yo me acuerdo de haber charlado con uno llamado Oliver, y ni bien llego así a la iglesia, me agarra y me dice, no sabes lo que pasó, todo en inglés. Pero me dice, no sabes lo que pasó. Me dice, tuvimos una persona, boom, oramos, le pregunté si podía orar por él. Y me dijo que sí, y estaba muletas, dice, y bueno, y Dios la sanó, y le dije, bueno, tirá la muleta, dice, ¿viste? Y vivirlo como una manera radical, yo dije, cómo cada vez somos desafiados justamente a eso, ¿no? A vivir este evangelio de una manera cada día más radical, donde a veces pensamos que lo que hicimos, o eso es, a veces salimos a crecernos en grupos y damos tratado, pero más radical. Cada vez creo que Dios nos está pidiendo más radicalidad a la hora de compartirlo, ¿no? En todos los momentos, en todos los lugares donde estemos, en los clubes, en las escuelas, ser intencionales a la hora de compartirlo, no solamente con nuestro testimonio, ¿no? A veces hablamos de nuestro testimonio, creo que es el arma más fuerte que tenemos en nuestra vida en oración, pero también ser radicales a la hora de decir, ¿estás sufriendo? Oremos. Sí, me encanta. Sí, bueno, justo hablando de eso, me pasó que un amigo me contaba que la semana pasada fue a comprar la panadería. Y cuando está en la panadería hay un policía que está jugando a estos juegos de apuestas. Y le dice, mirá cuánto voy ganando, no sé qué. Y le dice, pero eso no te hace bien. Eso es estar preso. Y dice, no, pero mirá. No, pero estás preso. Al haciendo eso es ludopatía, yo lo hacía también. ¿Estás preso? Y decía, no, pero yo lo puedo controlar. La cosa es que termina de comprar, se va, cuando termina de comprar mi amigo, sale también y dice, yo no me puedo quedar así. O sea, no puedo. Sale a buscarlo y le dice, mira, yo tengo la solución para eso. Es Jesús. O sea, es Jesús. Es la persona que Él puede sanarte, el que puede liberarte, que puede hacer que esto que vos decís que lo puede controlar y no lo puede controlar porque saca el celular cada rato para jugar. Y él decía, el chico el policía decía, que le dijo si podía orar por él entonces. Así que mi amigo ora por él y dice que cuando empieza a orar, empieza a llorar este hombre y que le cuenta que él tenía una radio cristiana antes y que servía en las campañas que se hacían. Él era uno de los que servía así en la logística y demás. Pero que, no te das cuenta, y esto no me lo decía él, pero te das cuenta que su corazón se fue enfriando. Pero es como recién decías vos, ir
ir. Vos ves con tus ojos con claridad de que está mal y no te lo guardás. Y cuando me lo dijo, yo digo, zarpado, amigo. Dice, y sí, pero es que es lo que tengo que hacer. No estoy haciendo algo sorprendente. O sea, es lo que fuimos llamados a hacer. Sí, eso es la clave, creo yo, porque no es esperar como el día de evangelismo. Pero si no es como el día de evangelismo, pum, voy, le predico a alguien, hablo. Pero después cuando terminó la actividad, vuelvo a mi casa, pasé a comprar, no le prediqué al que estaba atendiéndome, a una persona capaz que estaba ahí. Entonces creo que trata de eso. El dinamismo viene de entenderlo de que esto es mi vida, ¿entendés? Y cuando entiendo que soy parte de una causa mucho más grande que yo mismo, ya está, vivo por eso. No vivo ya por mis deseos, por lo que yo... Obvio, está bien tener sueños, proyectos, pero entendiendo que soy parte de algo más grande, ¿no? Y es tremenda, es buenísimo. Sí. Es muy loco, porque cuando te pones a pensar de esa forma, hasta tus deseos cambian, tus sueños cambian, tus anhelos cambian. Pero cuando nos enfocamos en esto que estamos hablando recién, es como que todo va cambiando. Sí, tal cual. Se venía mucho la historia del endemoniado de Gadara, cuando Jesús se le presenta. Hubo una predicación que me quedó en la cabeza de Ezequiel Cataño, que justo predicó sobre eso, y hablaba de esto, ¿no? De los discípulos de 5 minutos, ¿no? Que a veces pensamos que necesitamos tener toda una estrategia para evangelizar, toda una estrategia para hablarle, pero sin embargo, este hombre cuando fue liberado de toda esa legión de demonios que tenía, simplemente estuvo un ratito con Jesús y después fue a evangelizar a todo su pueblo. O sea, a veces nos pasa que no entendemos que justamente es dinámico. Es nuestra vida. Me encanta que fue a su pueblo porque Jesús se lo pidió. Sí. Quiero ir con vos, maestro. No, andá y predicale a los tuyos. Lo que te enseñé en 5 minutos, aplicalo ahora. Y transformó 10 provincias. Entonces, ahí a veces es como algo que tenemos que entender. Es como cuando Pedro vio la transfiguración en el monte y vio a Moisés, vio a Elías y dijo, che, vamos a hacer una escarpa, vamos a quedarnos acá. Y muchas veces es buenísimo pasar tiempo en la presencia de Dios, pero también Jesús no está... Cuando Pedro le propone eso, le dice, no, che, tenemos que bajar. Y Jesús bajó del monte y siguió haciendo milagros, liberando endemoniados. Y tenemos que entender que la vida o el evangelio dinámico que tenemos que vivir no es solamente contemplarlo, sino llevar eso a otros, ¿no? Pienso que con lo que dijiste vos recién, a veces pensamos en maneras de cómo evangelizar o no sé, al final de una reunión hacer el llamado a hacer la oración de fe, lo que sea. Pero tenemos también muchas personas que capaz nunca van a pisar nuestra iglesia, o quizá no hasta que nosotros le prediquemos fuera. Entonces también tiene que ver con eso. El otro día, hace 2 noches atrás, un amigo de la secundaria que hace años no nos veíamos me escribe y me dice, che, amigo, necesito hablar con vos. Y nunca nos habíamos juntado. Me invitó a la casa y estuvimos como 2 horas hablando y me contó que venía de un montón de problemas. Y al final de todo pudo hacer la oración de fe. Yo cuando empezó a contar que estaba mal, la aproveché a predicar, le prediqué, le di masa, ¿viste? Sí. Y dije acá, que no se escape de acá. El infierno nomás perdió, ¿viste? y al último decidió aceptar a Jesús en su corazón. Al otro día ya estábamos haciendo un plan bíblico juntos y trata de eso. Capaz el chabón no iba a ir nunca a mi iglesia. Ahora el domingo va a ir, ¿no? Pero por ahí no es que iba a llegar primero a la iglesia, iba a escuchar una palabra, iba a decidir levantar su mano al final de la reunión. Simplemente necesitaba que un hijo de Dios esté cerca y bueno, y yo tuve la oportunidad de presentarle a Jesús y creo que tiene que ver con eso, ¿no? De no estructurar el evangelio de una manera o de la manera que a mí me parece, sino la palabra dice en Romanos, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces también es saber ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que es lo que Él está queriendo hacer, ¿no? Sí. No sé si les pasa... pero no crean que capaz cuando nos cuesta esto, salir o que se haga un evangelio dinámico o hacerlo con naturalidad, ¿no será porque no sabemos qué se nos fue perdonado? ¿O que fuimos salvados? Porque yo me pongo a pensar, y lo que decíamos hoy al principio, yo conozco a Dios desde que nací, iba a la iglesia, todo... Y yo lo tenía presente, yo sabía, después me alejé. Y cuando me alejo, yo lo quería de amigos míos, como que insultaban a Dios y yo me enojaba y yo lo quería defender, pero yo hacía la mía. Entonces vos decís, bueno, yo lo tenía presente. Pero
cuando se hizo carne en mi vida, fue cuando reconocí que todo lo que se me había perdonado, lo amado que era y que me salvó. Me salvó de querer quitarme la vida. Entonces como que me pasa lo mismo con la historia de mi viejo. Cuando conoce al Señor fue en una campaña de Carlos Anacondia, cuando vino a Trelew. Tremendo. Y ahí fue cuando hace el llamado al altar y él no quería y siente como que algo lo llevaba para adelante. Y ya está. Va y ahí pasa todo lo que pasó. Y que por una decisión de una persona fueron transformados una familia, hijos, y así va a seguir. Pero por tomar una decisión, por entender de que fuimos perdonados. Todo lo que fue perdonado, todo lo que fui amado. Entonces, ¿no les parece a ustedes eso? Que capaz que a veces cuesta esto de activar de una forma dinámica, o hacer un estilo de vida, porque no entendemos todavía todo lo que se nos fue perdonado o lo de donde fuimos salvados. Bueno, charlamos un poquito la otra vez. Sí. Lo habíamos charlado. Seguramente lo voy a repetir en un futuro. Pero eso, en el que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Sí, no solo eso, creo que es una verdad, pero también yo creo que muchas veces los cristianos, en realidad el ser humano es una persona de costumbres y amamos la zona de confort. Sí. Amamos la zona, es cómodo, es bueno, es confortable, me encanta este sillón, estoy cómodo acá. Pagamos por tener más confort, invertimos en tener más confort, pero lo malo con la zona de confort es que nada florece ahí. Entonces, cuando entramos en una zona de confort de nuestra vida espiritual, es que simplemente queremos pasar tiempo con Jesús, contemplarlo a Él, pero si todos lo contemplan a Él, ¿quién lo va a comunicar a Él? ¿No? Y tenemos que entender ese dinamismo de el tiempo que paso en la presencia de Dios, también tengo que invertirlo en compartirlo a Él, que no es nada más para mí, no es nada más para yo me salvé y listo. Hace poco hablaba con un pastor que me dice, yo me cansé, dice, de discutir con cristianos de años, dice, cristianos mañosos, dice él, ¿viste? Dice que discutimos cosas que ya no tienen sentido. Dice, yo lo que un día entendí es que si nosotros que estamos discutiendo acá adentro, hoy nos morimos, nos vamos todos al cielo. Sin embargo, allá afuera hay gente que si hoy se muere se va al infierno. Cuando entendí eso dejé de discutir. Y es verdad, ¿no? Muchas veces nos encerramos en nuestras costumbres, en nuestras maneras, pero hay gente que todavía no conoció el amor de Dios, que no tiene una relación con Jesús y eso es vivir por la causa, ¿no? Alcanzar al perdido, restaurar al necesitado, levantar al caído y estamos para eso, Sí, por ahí algo que vos decías justamente ahí es esto, ¿no? Estamos para levantar, o sea, Sí. estamos para... Hoy nos toca por ahí vivir en medio de generaciones que han tal vez conocido el Evangelio, como veníamos hablando, por ahí adolescentes, jóvenes, adultos, familias enteras que han conocido de Dios, sin embargo se alejaron y muchas veces enojadas con la iglesia, ¿no? Con Dios, ¿no? Pero cómo nos toca hoy aún ser justamente eso, ¿no? Mostrar el amor de Dios a esas personas, más allá de que puedan entender de que siempre hay alguien que está buscándote que vuelvas a casa, pero si no hay nadie que se lo comunique, ¿cómo esa persona va a saber? ¿No? Sí. A veces que está bien, sabemos de casos, ¿no? Que se le ha aparecido el mismo Jesús a predicar a personas, ¿no? En Medio Oriente, en un montón de lugares. Pero decís, pero acá que podemos hablarlo libremente, ¿por qué? Porque a veces nos cuesta tanto, ¿no? Porque a veces nos cuesta tanto demostrar el amor de Dios cuando en este tiempo creo que es el tiempo que más se necesita. Donde el amor está en un punto, quizás hasta una palabra bastardeada, ¿no? Porque decimos, amo esta hamburguesa, amo aquello, amo esto, hoy te amo, mañana no te amo, y es como que todo es tan ambiguo, todo está tan pendiente de un hilo, que en el momento que se corta, listo. Como que todo es relativo, sí. Todo es relativo, y se genera que justamente eso, no puedan conocer un amor real. Y eso está lleno de vacío, ¿no? Es como que ese punto en el cual a veces nos cuesta comprender justamente lo que vos decías, o sea, entender cuánto Dios me ha perdonado porque entiendo que amo más, entonces amo más lo que Él ama, ¿no? Y una vez que lo vamos a buscar, después también nos toca esto de acompañar, como deciste vos, ¿no? El discipulado. Creo que es algo fundamental, o sea, te toque quien te toque, porque a veces, como decís, a veces nos ha tocado evangelizar en lugares donde por ahí nosotros no tenemos una casa a la cual puedan ir,
pero sin embargo siempre lo invitamos a que puedan ir a la iglesia local, la iglesia que estamos acompañando, y eso también nos llena de alegría saber de que estamos colaborando con el reino. Sí. Es colaborar, no importa dónde estemos. O sea, no importa si viene a nuestra congregación. Lo importante es que te congregues y tengas una relación con Dios. ¿No? Y bueno, y después una iglesia que los reciba, los acompañe. Porque creo que también es importante entender que hoy, más que nunca, necesitamos una iglesia que acompañe a aquellas personas nuevas. Porque es el ciclo, ¿no? Sí. Sí, y entender también de que la iglesia se sostiene por el discipulado. Y el discipulado va más allá de una reunión una vez a la semana. El discipulado es hacer vida juntos. Eso es el discipulado. Entonces, entender de que cuando yo vivo por la causa de Cristo, ya mi vida no se trata de mí, se trata de los demás. Entonces a mí no me va a molestar, por ejemplo, ir un martes a la noche dejando de hacer planes para ir a hablarle a alguien del amor de Dios que lo estaba necesitando. Y justo ese día yo lo sentí muy fuerte. No sabía por qué mi amigo me invitaba a hablar, pero dije, yo tengo que ir, cancelo planes para poder estar. Y creo que el discipulado tiene que ver con eso, con acompañar, con estar, más allá de programas, más allá que están buenos, están bien, nos sirven, los sistemas están bien, pero el discipulado va más allá de seguir un programa, sino de hacer vida juntos, ¿no? Y algo que estabas diciendo vos es esto de a veces que nos cuesta compartir. Yo también creo que, como dice Toto, a veces hacemos doctrinas de algunas cosas que nos terminan perjudicando. Por ejemplo, cuando en Hechos 1:8, creo que es, si no me equivoco, que dice que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no es para que me ponga la piel rara. O el Espíritu Santo no es para emocionarme. Claro, está bien, es lo que produce en nosotros, el quizás llorar o el sentir un fuego, pero el Espíritu Santo no viene para ponernos raros, viene para hacernos testigos. Porque dice, y me serán testigos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo vino con los discípulos, después fueron y le predicaron a todos, la iglesia empezó a ser perseguida, pero era por el poder del Espíritu Santo que podían hacerlo. Lo mismo la profecía que se cumple en Jesús, dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y tiene un para. No es un fin solamente, sino tiene un propósito. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso tiene que verse reflejado en mi vida. No solamente un momento, sino ser empoderados para vivir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y esa palabra abarca todo. El recibir poder. Cuando dice ahí en Hechos 1:8, dice, recibirán poder y serán testigos, cuando habla del Espíritu Santo. Ahí cuando lo dice la palabra poder, habla en el griego es dunamis, y dice que significa muchas cosas, fuerzas, virtud, poder explosivo. Poder explosivo, virtud. Es como que habla de muchas palabras que abarca una sola. Entonces ahí te das cuenta que seremos testigos, pero tenemos muchas capacidades. Entonces también ahí también se puede aplicar esto al discipulado. Es impartir. Muy bien. Es virtud, creatividad. Sí. Esta palabra, dinamismo, también es un sinónimo. Entonces es como que, como decía Gonza, viene el Espíritu Santo, nos llena de poder y seremos testigos a todos lados. Sea en nuestra tierra, sea en los confines de la tierra. Sí. Yo pensando por ahí en lo que estaban hablando, la importancia de esto, de bajar lo que hemos aprendido, ¿no? Y a veces sí, necesitamos el paso a veces entre una iglesia, ¿no? Porque es lo que nos va a nutrir para empezar a caminar, pero también necesitamos a alguien que nos acompañe en ese trayecto. Para ello he aprendido la diferencia entre empujar e impulsar. O sea, cuando yo te empujo, te dejo solo. O sea, yo por ahí cuando lo pienso de esa manera, es como esto, te dejo solo, ¿no? Gonza, bueno, recibes a Jesús en tu corazón, ¡pum!, anda. No, te impulso, vamos juntos, pero yo te voy a dejar que vos vayas y vayas creciendo, y la idea es que vos vayas al frente después. Porque es el dinamismo también de esto, de por ahí, del camino del Evangelio, ¿no? Nosotros sabemos que lo que viene detrás, la idea es que después estén al frente. Sí. O sea, nosotros nos toca discipular una generación que viene detrás para impulsarlos y después verlos al frente. Bueno, también lo que decía Gonza, esto de, ¿cómo había dicho? ¿De caminar juntos o de crecer juntos? No me acuerdo. Pero sí, hacer vida juntos. Hacer vida juntos. Pablo, el apóstol Pablo y Timoteo. Imagínense en las cartas de Timoteo, la última carta de Pablo, la que escribe, ya
en el último capítulo dice que ya sabía lo que iba a pasar, que le iban a decapitar, ya venía su muerte. Sí. Y él, primero veamos en esto de las cartas. Él, como decías vos, yo dejo otros planes para dedicar tiempo a esto. Discipulado. Crecer juntos, vida juntos. Y después son instrucciones. Y es decirle cuánto lo aprecia y que tenga cuidado con esto, instrucciones para esto, para que le dé instrucciones a otros. Y estuvo preparando en el buen sentido de la palabra, un monstruo, porque sería el que después de que Pablo ya no esté, sería Timoteo, la persona con la que el pastor, el referente, que es el apóstol que seguiría haciendo que el evangelio se expanda. Pero porque tuvo un discipulado. Tremendo. Y es lo que dice Gonza, tener una vida juntos. Si Pablo le hubiera, en el buen sentido, soltado la mano, y hubiera crecido igual, obviamente, porque está el Espíritu Santo, pero capaz que hubiera sido distinto. A cambio, Pablo, una persona experimentada, que pasó un montón de cosas, que pasó por esto, la experiencia de la vida de uno, ayudan para también el discipulado. Sí, creo que hay una clave, en Pablo hay una clave de liderazgo, porque no sos un buen líder si no te replicas en otros. Y muchas veces tenemos que ir contra la idea del sistema del protagonismo, ¿no? De ser el hombre de Dios, la mujer de Dios, como la persona, cuando se trata de un cuerpo, somos un cuerpo, y me encanta eso, que Dios está usando una generación. Obviamente siempre van a haber referentes, pero si miramos para atrás, ustedes lo dijeron, Carlos Anacondia, y mi viejo también llegó por una campaña, después Dante Gebel, mi viejo se reconcilia con Dios a través de y siempre era una persona. Éramos chiquitos, viajábamos todos los eneros a Buenos Aires, a la casa de una tía, a donde íbamos, a lo de Claudio Freyson, ¿no? Era como que grandes hombres de Dios, pero yo también creo que hoy en día, así como la sociedad cambia, la iglesia tenemos que cambiar, y un poco esto de el hombre de Dios o la figura protagonista de la unción de Dios, creo que está tomando forma de cuerpo, y eso me encanta, eso me apasiona. Porque tiene que ver con eso. Nunca se trató de nombres, sino de que hay un nombre que sigue siendo el que salva, el que restaura, el que empodera, el que levanta, y es el nombre de Jesús, y somos portadores de ese nombre, ¿no? Entonces es increíble. Sí, yo para ahí lo pienso en la manera en la que lo dicen, y esto, caminar juntos. Creo que es caminar juntos, sabiendo de que esto, vamos todos. La idea es que lleguemos todos, ¿no? La idea es que lleguemos todos a quizá cada uno a su ritmo, porque como decía, o sea, ojalá que tu amigo llegue el domingo, ¿no? Sí. Pero quizás cada uno tenga su ritmo, pero la idea es que podamos llegar todos a esa perfección en Cristo, ¿no? En el momento final, ¡pum!, hayamos testificado tanto que realmente nuestra vida haya sido gastada en eso, en ese mensaje, en el mensaje de amar, en el mensaje de predicar un evangelio que está vivo, que es constante también. Sí. Que es constante, que va y la palabra nunca se va a agotar. Nunca se va a agotar. A mí me trató, por ejemplo, hace un tiempo por ahí Dios justamente esto, ¿no? Dios me lo mostró de una forma en la cual, bueno, me junto con un chico, le mando me llega un mensaje ahí de mi mamá, me dice, mira, puedo hablar con este chico, viene a veces a comprar y está pasándola mal. Y le digo, bueno, vale, pásame su número. Yo había hablado con él unos 2 minutos y después me fui y me había quedado ahí medio la idea de hablar con él. Y cuando mi mamá me habla, digo, bueno, le mando un mensaje, che, te invito el viernes a casa a 10 de la mañana. Bueno, dale, voy a estar, me dice. Bueno, yo dije, va a venir, esperemos que venga, digo. Y de repente llega, le invito, comemos todo, empezamos a hablar, empezamos a tomar unos mates y me empieza a contar. Primero lo escucho y después le comparto de Dios. Y este chico, no sé, tenía 22 años, debe tener 21 años. Y tiene un bocho, o sea, tiene un bocho de datos, te puede dar lo que sea. Pero de repente cuando empezamos a hablar de Jesús y hubo algo que se quebró en él, y hubo algo que decidió hacer el clic. Pero a su vez también fue como, fue decir, bueno, lo acompaño ahora. Intenté juntarme un par de veces con él y entendí que era su ritmo, ¿no? Que era su ritmo, no iba a poder yo hacer más de lo que ya había sembrado ahí, una semilla. A veces creemos que si no vemos resultados, no sirvió.
pero en realidad entender esto, el evangelio es orgánico, en un momento eso va a florecer. Sí, Nosotros pusimos una semilla. Y que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. No. Y que siempre cumple el propósito por la cual fue enviada. Entonces, cuando vos entendés eso, ya no estás buscando resultados. Obvio son importantes. Sí, sí. Porque los números de personas siendo salvas hablan de vidas transformadas. Y yo quiero seguir viendo vidas transformadas. Pero ya no lo hacemos por resultados, lo hacemos porque es nuestra tarea como discípulos de Jesús. Y hoy Toto mencionó algo ahí que me quedó picando y lo sigo pensando, pero es que fuimos llenos del Espíritu Santo también y tenemos creatividad, ¿no? Una de las cosas que me decía mi amigo el otro día era, a lo último me dice, Gonza, gracias por hacer lo que haces en Instagram, me dijo. Dice, porque yo hace muchas semanas quería escribirte, no me animaba, pero siempre veo lo que comparten, lo que hacen, me encanta su iglesia y dice, y lo que están mostrando. Y es como que se ve como una alegría genuina, me dijo. Como que no están, como que la están pasando bien ahí. Y yo creo que eso tiene que ver con vivir la iglesia como tiene que ser. Dios no nos dio la iglesia o no instituyó la iglesia para aguantarla, sino para disfrutarla. Porque la vida no está hecha para aguantarla, sino para disfrutarla. Y cuando vivimos de esa manera, eso es atractivo para los demás. Porque nosotros tenemos algo que es una alegría que nos da plenitud. No una alegría momentánea que viene por la noche, por los amigos, por la bebida, por vicios, sino una alegría que nos da plenitud y eso es como puedo decirle, es como una alegría envidiable, ¿no? Para el que no conoce a Dios y quiere conocer. Entonces tenemos la oportunidad de presentar el evangelio, de hacer iglesia de una manera creativa para que eso sea relevante para la generación de hoy, para que ellos puedan conocer el amor de Dios y me encanta eso porque es también una responsabilidad hacerlo de una manera creativa. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, nunca dijo cómo. Y yo creo que Jesús ascendió al cielo antes de que los discípulos le pregunten, Señor, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Y cuándo nos juntamos? Entonces, muchas veces repetimos patrones simplemente porque siempre se hizo así. Pero si tenemos el Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo, y tenemos creatividad, creo que tenemos también la responsabilidad de vivir la iglesia, de hacer iglesia y de vivir el evangelio de una manera creativa que atraiga a los demás, no que los espante. Es muy loco. Sí, muy loco. Y encima, cuesta. Eso cuesta. A mí, o por lo menos a mí, por ejemplo, la creatividad soy un cero a la izquierda. Porque no, me cuesta todo el tema de ser creativo en lo manual. Pero si encontramos ahí el fruto de poder decir, che, en esto podemos, si usamos nuestra creatividad, con esto podemos hacer, no sé, que yo, por ejemplo, me acuerdo una vez me invitaste a compartir con los adolescentes más chiquititos. Sí. ¿Qué edad tenían? 12. Y 12, 13 y 14. Y sobre también el evangelismo y eso. Y yo dije, acá tengo que hablar de la creatividad. No les puedo decir solamente una sola visión, sino de hacer lo que es la edad donde más creativos son. Yo dije, ¿qué harían para compartirle esta buena noticia a sus compañeros de escuela? Y empezaron, ¿y podríamos hacer esto? ¿Y podríamos hacer esto? ¿Y si regalamos un bonobón? ¿Y si hacemos una cartita? Y es como que la creatividad es tan parte de nosotros, porque bueno, somos hijos del Creador, es tan parte de nosotros que creo que al no usarla o no darle el valor que tienes, es como que se va atrofiando. Sí, estás escondiendo un talento. Sí, tal cual. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar la ficha de, che, es la creatividad. A través de la creatividad, sí, a través de la creatividad. A ver, supongo que a las personas que hicieron las campañas, que hicieron tal movidas que nosotros hoy hacemos, es porque fue una creatividad en ese momento. No creo que haya sido algo normal ahí. No, muy bien. Que de repente se dan cuenta que, che, no entramos, che, este lugar está haciendo carpa chico. afuera. Hagamos carpa. Sí, Y hagamos carpa. algo que me encanta, Sí. que siempre lo dice el pastor Taylor Barriger, es que la creatividad no es ser artístico, sino es resolver un conflicto. Entonces todos podemos ser creativos, desde un doctor, un abogado, hasta un artista, un fotógrafo, un filmmaker. Muchas veces confundimos creatividad con arte. Y si bien hay creatividad en el arte, todos podemos ser creativos. Es lo que dijo Toto, somos hijos del Creador. O sea, tenemos un ADN que nos vuelven personas creativas. Si es una responsabilidad, tenemos que hacerlo y tomarlo como lo que es, ¿no? Bueno, hay algo que decirte que me gustaba mucho,
que era pagarle el pasaje en el colectivo y después predicar el evangelio con ese ejemplo, ¿no? Alguien pagó por nosotros. Creo para mí Esa es muy buena. fue muy bueno. Para mí, me respiró. No tenía plata para el pasaje, pero chico. Pero subiste igual. Sí. No, pero me parece muy loco esa forma, justamente. O sea, mostrarle a la gente, che, mira, así, esto fue lo que pasó con tu vida. O sea, esto es un simple ejemplo, ¿no? Pero pasó esto con tu vida. Alguien pagó por vos, alguien murió por vos. Y predicar de esa manera, una manera creativa que quizás justamente a veces tenemos que salirnos de ese círculo de decir, bueno, y el tratado. Capaz que los discípulos hubiesen dicho, Jesús, no dejaste ningún tratado. Sino que es ir a lo simple. O sea, algo es compartir tu testimonio. O sea, aunque parezca que no sea impactante, es decir, bueno, Dios me salvó. Dios me salvó, aunque haya nacido en una cuna y no hayas tenido que pasar por procesos que por ahí te hayan alejado tan fuerte de la iglesia, así, capaz, viste, a veces estamos y no estamos, pero aunque no hayas tenido que pasar por esos procesos, el testimonio es importante. Y el testimonio es el que sana, o sea, el testimonio es el que va a ir a la persona y va a mostrar, che, esta persona fue sana también. Sí. Qué loco. Todd White, ¿vieron el de Rasta? Sí, un crack. Y yo me acuerdo que estaba muy manija con esto de cómo evangelizar y que esto y que era todo nuevo. Él dice, el testimonio es una de las mejores formas de evangelizar. ¿Por qué? Porque nadie puede refutar eso. ¿Qué es lo que te pasó a vos? Sí. O sea, nadie va a poder decir, no, eso no es verdad. Sí, fue lo que yo viví. Entonces, por ejemplo, pongo mi ejemplo. Si yo me quise quitar la vida, nadie va a decir, no es verdad. Si yo me la quise quitar la vida y esta persona a la cual yo sigo y amo, me salvó. Entonces, lo importante del testimonio y la potencia es un shot de, ¿sabes qué? Sí. De realidad. De decir, che, pasó conmigo, puede pasar con vos. Esto que a mí me pasó que es real, que esta persona que vos capaz no crees o no confías o no pensás que puede existir, es una persona que no solo existió, porque eso no lo niega nadie, de que existió la persona Jesús, sino es lo que hace los milagros. Bueno, lo sigue haciendo hoy. Somos milagros nosotros. Sí, y él está vivo, ¿no? Y me encanta que todo esto, obviamente, el evangelismo es tan importante, pero tiene que ser sostenido por la iglesia local, ¿no? Es una pata, sí, pero toda esa, como dijimos hoy, el discipulado, eso se da en un contexto de iglesia. Entonces, tenemos que también hacer iglesia de manera que los nuevos quieran volver, ¿no? Y quieran estar y se puedan enamorar de la presencia de Dios como lo estamos nosotros. Entonces, muchas veces tenemos que dejar a un lado esto de la rutina o de las costumbres, porque somos seres de costumbres, entonces nos amoldamos rápido. Pero cuando entendemos que tenemos creatividad, podemos seguir buscando más en Dios para hacer iglesia de una manera que las personas puedan ser atraídas a Él, ¿no? Y es súper clave eso también. Sí, la iglesia funciona, creo, para relacionarnos más con Dios, para tener comunidad, pero es la baticueva en la cual nosotros agarramos las cosas y después salimos afuera y ahí son las armas, ¿no? Es lo esencial y lo ideal. O sea, y hoy creo que la iglesia también está aportando a eso, ¿no? Está aportando justamente lo que decía. Ya hay referentes, sí, pero no es un hombre, el varón de Dios, sino que es la iglesia la que está transformando una ciudad, están transformando el lugar donde le toca estar. Y eso es zarpado porque solamente se puede hacer con personas que entienden de un evangelio sano, que sana a uno y que puede sanar a todos. Sí. Bueno, esto conectando a eso que decían ustedes, nosotros viste que en nuestra congregación en CEDA tenemos casa de oración los viernes de 6 de la tarde a 12. Y a la mañana de 10 a 12 del mediodía. Yo, literal, cada vez que me dicen, pero esto del evangelismo, ¿cómo? Yo cargo el tanque en casa de oración. Para mí casa de oración no podría estar sin casa de oración. Yo casa de oración trato de no faltar nunca, sea 1 hora o 2, pero porque ahí yo entiendo esto. Casa de oración no es para mí, sino es que es para saber qué está en el corazón de Dios y también orar por mi familia. Oramos por nuestra familia que está siendo perseguida, oramos por las personas que se ponen en los puntos de oración, pastores y demás. Entonces, cuando uno se enfoca en eso, ese es mi combustible. Entonces de ahí salgo y es de esa forma.
Buenísimo. Entonces es como esto que dicen ustedes, o sea, el discipulado de la iglesia. Si no concentramos en un lugar, después vamos a salir sin armas, vamos a salir sin palabras, vamos a salir desarmados, vamos a salir sin nada. Sí, y bueno, ya para ir cerrando esto destacamos eso, la parte fundamental, la iglesia que va, una iglesia que va. Creo que fue una genialidad tenerlo, chicos. No, amigo, gracias a vos por la invitación, la verdad que una excelente charla. Daría para más, pero ya se pasaron 50 minutos, no lo puedo creer. Pero no, gracias, para más. Gracias por invitarme, un lujo estar con dos grandes. Disfrutar ahí. Y bueno, podremos repetirlo igual después. Sí, cuenten conmigo, me Sí, gustó obvio, mucho. obvio. Me Bueno, sentí muy buenísimo. cómodo y son unos capos.